Hola, muy buenas tardes, mis queridos televidentes. Estamos aquí desde su programa informativo educativo en compañía de la ministra de Educación y una docente de inclusión para mirar las modificaciones que se le han hecho a la Ley 115 de Educación con la finalidad de generar un ámbito de inclusión donde todos los estudiantes con diversidad se puedan sentir incluidos. Bienvenida, ministra de Educación Yolima Muete, ¿cómo estás? Hola, Nit, muy bien, gracias a Dios y pues muchas gracias a ti por la invitación a tu programa. Yo espero que de verdad esto pueda ser significativo para muchos docentes y también pues para nuestros niños y niñas y adolescentes de nuestro país, que es lo que más esperamos, poder contribuirles a ellos. Muchas gracias, ministra, por aceptarnos la invitación. Por otro lado, también contamos con la presencia de la educadora especial Daniela Pineda. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Enid. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, vamos a estar muy atentos a todas las modificaciones que se le van a realizar a la ley 115, pues en pro del bienestar de todos los estudiantes. Sin más preámbulos, vámonos con la presentación que tiene la ministra para nosotros y a medida que vamos interpelando las presentaciones y las modificaciones, pues tendremos de pronto algunas preguntas del público o de la maestra de inclusión que es invitada en este momento. Ok, Enid, muchísimas gracias. Sí, claro que sí, estoy dispuesta a que socialicemos. Estas son unas propuestas que tenemos de modificación. Vamos a hablar de la Ley 115 de Educación. Como ya sabemos, esta ley fue promulgada en 1994. Esta ley abarca todo lo que tiene que ver con la educación en Colombia, desde la educación preescolar hasta la educación superior. Sin embargo, pues como vemos que esta ley ya tiene 30 años, es necesario en este momento hacerle ciertas modificaciones de modo que podamos garantizar el derecho de la educación de todos nuestros estudiantes desde el punto de vista inclusivo. Quiero que empecemos con el artículo 7 de nuestra ley, que habla sobre la familia y lo que son las responsabilidades de la familia. Como sabemos, la familia es la base de la sociedad. La sociedad siempre se construye desde el núcleo, desde el interior de la familia. Dentro de lo que tenemos hoy en día en la ley, tenemos estas funciones que cumple la familia en el ámbito educativo, que es pues matricular a los niños, participar en las asociaciones de padres, informarse, recibir orientación, participar en consejos, contribuir solidariamente y educar a los hijos para proporcionar un ambiente adecuado de desarrollo integral. Son como las obligaciones o responsabilidades que se le está dando hasta ahora a la familia. ¿Qué queremos con esta modificación? Asignarle otras dos responsabilidades como muy explícitas dentro de la ley a la familia en el ámbito de la inclusión, que sería, la primero es que la familia pueda educarse y también educar a sus hijos en pro de la construcción de una sociedad libre de discriminación. Lamentablemente, la discriminación se está dando desde el interior de la familia, donde a los mismos niños se les enseña a ser discriminatorios. Los mismos niños llegan a la familia, ay, mira, es que llegó un niño así, no, usted no se junte con él, usted no haga esto, esos niños no. Entonces queremos como desde ese interior que los padres puedan educarse, porque a veces tampoco es porque los padres quieran hacerlo, sino de pronto por el hecho de querer proteger a sus hijos, están generando discriminación hacia otros. Entonces buscamos que los papás se eduquen. Puede existir ya desde escuelas para padres, desde orientación escolar, desde, bueno, muchos otros ámbitos, pero que ellos se puedan también educar de modo que transmitan a los niños esa educación libre de discriminación desde sus casas. Y también que la familia pueda promover esa aceptación a toda la diversidad humana, independientemente de las creencias, de los valores, de todo lo que maneja cada familia desde también su propia diversidad, que cada familia se centre en educar a los niños también promoviendo esa aceptación. Muy bien, ministra. Escuchando este tipo de modificación, me surge una inquietud. Sabemos que obviamente los niños están durante un determinado tiempo en la casa con los papás, pero pasan la mayor parte de tiempo en el colegio. Entonces, ¿qué estrategias de pronto le brindaría, digamos, esta modificación a los profesores, a los maestros, que son los que conviven con los estudiantes,
para que ellos puedan interiorizar y fortalecer, digamos, esa aceptación de la diversidad y que los niños desde su ámbito escolar, desde su recreación, desde sus vivencias, entiendan que hay diferencias y que las diferencias también deben ser respetadas. Sí, claro que sí, Eni, tienes razón. Pues el proceso educativo como tal ya vamos a ir dándolo más adelante, de pronto con otras modificaciones que van a surgir. Desde este punto, lo importante que queremos es centrar en el rol de la familia, porque sí, hoy en día, de hecho, los maestros están lidiando mucho con esta situación, que están promoviendo todo este tema de la inclusión, pero se encuentran con la barrera de que hay niños que han sido formados de manera discriminatoria. Entonces, ese pedacito es el que queremos abordar desde la raíz, que es la familia. Entonces, entendiendo tu perspectiva, desde allí también se tiende a educar también a los papás para que tengan una mente abierta y ayuden con la contribución o el aporte que van a hacer los profesores desde la Exactamente. dinámica de clase. Sí, señora, exactamente. Continuamos también con una modificación que queremos hacerle al artículo 11, que nos habla de los niveles de la educación formal. Este artículo dice lo que son los niveles, que son la educación preescolar, que comprende mínimo un grado obligatorio, la educación básica con 9 grados y la educación media, que son 2 grados, que es lo que es 10º y 11º. ¿Cuál es la modificación que queremos hacerle a este artículo? Pues considerando que la inclusión es algo que se debe fomentar desde lo que se denomina como la primera infancia, queremos agregar más tiempo a ese preescolar que es tan importante, tan significativo, y los niños solamente están teniendo un año de preescolar. Entonces, la modificación sería que la educación preescolar comprenderá mínimo 3 grados obligatorios a los que todos los niños tendrán acceso a partir de los 4 años de edad. Hoy en día los niños están siendo escolarizados a los 6, 7 años y ya están entrando a un grado transición. La idea es que puedan desde mucho antes empezar a fortalecer muchos procesos como, bueno, todo lo psicomotriz y toda esta parte, pero aparte de eso también que esos procesos de inclusión se puedan empezar a fomentar desde esa primera infancia. También al artículo 16, que son los objetivos específicos de la educación preescolar como tal. Dentro de esos objetivos colocamos que tenemos el conocimiento propio de su cuerpo, el crecimiento armónico y equilibrado entre el niño con toda la parte de motricidad y lectoescritura, matemáticas, también el desarrollo de la creatividad, que es algo muy importante que se desarrolla en el preescolar, y la ubicación espaciotemporal. A estos objetivos, bueno, acá tenemos otros objetivos que se mencionan y que cuál es la modificación que queremos darle. De acuerdo con la UNESCO, la inclusión se debe procurar desde mucho antes de que los niños ingresen a la escuela primaria. Por eso queremos agregar dentro de los objetivos de la educación preescolar también el conocimiento y la aceptación a la diversidad humana y la formación en tolerancia e inclusión. Y también la aceptación a esta diversidad. ¿Se entiende? Entonces, darle a los niños desde los primeros años de educación las bases necesarias para que ellos tengan actitudes de resolución de conflictos. Sí, señora, exactamente. Bueno, ministra, yo pues quisiera hacer una acotación es que me parece muy importante con relación al punto anterior, es como la ampliación de esos periodos en donde los niños van a tener más tiempo para desarrollar muchas más habilidades y también pues para interactuar y así digamos que esa mentalidad de inclusión viene desde que son muy pequeñitos. Pero además también me gustaría como que le pudieran agregar o tener en cuenta las transiciones armónicas en donde los niños pasan pues del preescolar de un acompañamiento muy maternal a de pronto el grado primero a ser un poquito más estructurado, que eso digamos a veces es como una barrera que está entre el preescolar y la primaria. Sí, licenciada, tienes razón. Pues de hecho, para eso está el grado que se llama transición. Ese grado como tal debe ser eso, una transición que los niños tienen desde el preescolar hacia la primaria. Sin embargo, ahorita no se está viendo de esa manera porque no hay como tal un preescolar. Los niños arrancan en esa transición y ya de una vez como a su escolarización normal y les hace mucha falta ese aprestamiento previo. Continuamos con el artículo 20 de nuestra ley 115 que nos habla de los objetivos generales de la educación básica. ¿Qué es la educación básica? Ya lo que comprende desde primero hasta
grado noveno. Tenemos la educación básica primaria y la educación básica secundaria. Entonces, en esta educación básica, bueno, mencionan todos estos objetivos, que está, bueno, todo lo del pensamiento crítico, las habilidades comunicativas, el razonamiento, la comprensión de la realidad del país, el interés hacia la investigación, toda la de formación ética. Pero entonces, al igual que con la educación preescolar, queremos hacer la modificación a este artículo, de modo que se incluya también el conocimiento y la aceptación y la valoración. Ya no solamente el conocimiento y la aceptación, sino que también haya esa valoración a los distintos tipos de diversidad humana. Esto debe forjarse desde la educación básica, al igual que la formación en resiliencia, tolerancia e inclusión. Si vemos la modificación anterior al preescolar, solamente incluía el conocimiento y la aceptación a la diversidad, ¿sí? Acá en la educación básica buscamos continuar con esos dos aspectos y además incluir la valoración, y aquí también le agregamos esta parte de la resiliencia, que es algo muy importante que los niños necesitan construir en la educación básica como tal. Bueno, ministra, excelente esta apreciación. Creo que está muy bien fundamentada y el objetivo es muy puntual, lograr en los estudiantes y nuestros niños reconocimiento de la diversidad de la cultura y cómo influye en mí, en mi comportamiento, en mi identidad como tal y en mi apropiación, perdón, de la sociedad. Cómo me incluyo yo desde respetar el sentir y el ser del otro y valorizando los valores que tengo también para aportarle a la sociedad. Otra modificación que queremos generar es en el artículo 23, que son las áreas obligatorias y fundamentales que deben ver los estudiantes dentro de todo currículo. Dentro de esas tenemos, bueno, el área de ciencias naturales, las ciencias sociales, la educación artística, ética y en valores, educación física, recreación y deporte, la educación religiosa, humanidades, que son las lenguas extranjera y materna, las matemáticas y la tecnología. ¿Cuál sería la modificación que queremos colocar? Básicamente es en el literal F, que veíamos acá, que es que está actualmente como educación religiosa. Queremos modificarla por una que sea educación espiritual, quitarle como la etiqueta de religiosa y abordar más lo que es la dimensión espiritual de los estudiantes, sin el estigma de una religión como tal. Esto teniendo en cuenta que debemos promover la libertad de cultos, la libertad de expresión, y muchas veces los niños se sienten centrados en una cátedra religiosa a la que no corresponden, teniendo en cuenta que hay una diversidad muy amplia de creencias en nuestro país. Entonces, pues por eso buscamos reemplazar como esa educación religiosa por una educación espiritual que ahonde más en precisamente esa dimensión, el fortalecimiento de esa dimensión en cada uno de los estudiantes. Bueno, pues me parece muy valioso porque también me parece que es como que va el camino de la coherencia, ¿no? Un poco la Constitución nos habla de ser un país laico, en donde, digamos, la religión no debería intervenir, pues, en la educación. Entonces, claro que empieza a ser un poco más coherente dejar de hablar de educación religiosa y también transformarla hacia una mirada más espiritual. Sí, señora, claro que sí, esa es la idea. Al igual que en esta otra modificación que es la del artículo 24, donde lo que nos decía la licenciada, la coherencia. Vemos que en el artículo anterior es un área obligatoria, la educación religiosa. Sin embargo, en el artículo 24 nos dice que la educación religiosa se garantiza el derecho a recibir educación religiosa, que los establecimientos educativos la establecerán sin prejuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Y que también aquí dice que en todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo a lo establecido en la ley estatutaria.
¿sí? De libertad religiosa y libertad de cultos. Entonces, como que este artículo está contradiciendo al hecho de la educación como materia obligatoria. Queremos también a este artículo hacerle una modificación para que quede pues de esta manera, promoviendo la riqueza en diversidad espiritual, de modo que quede la cátedra de educación espiritual será obligatoria dentro del currículo de todas las instituciones educativas. Esta cátedra se enfocará en el crecimiento espiritual de los estudiantes sin detrimento a ninguna religión específica, sino que procurará el sano intercambio de pensamientos, de libertad de cultos y de expresiones. Bueno, por otro lado, tenemos aquí el artículo 46, que es la integración. Miremos nada más cómo se encuentra este artículo formulado desde el léxico que utiliza. Dice la integración con el servicio educativo. Dice acá, la educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o capacidades intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos educandos. Este es el artículo como se encuentra actualmente. Notemos que se está hablando de una integración, que es algo muy diferente a la inclusión. Miramos acá en la diapositiva una imagen de lo que es la integración. Si vemos aquí, digamos que el círculo grande es nuestra aula. Tenemos acá nuestros estudiantes y las personas con algún tipo de discapacidad también están dentro del aula, pero están como aparte. Cuando hablamos ya de inclusión, están todos juntos, sin importar quién es quién, simplemente todos son parte del proceso. En ese sentido, la modificación a este artículo quedaría de esta manera: inclusión en el servicio educativo. La educación para personas con diversidades físicas, porque no podemos hablar de limitación. Muchas veces estas personas han sido estigmatizadas por esas condiciones diferentes que tienen de pronto a la mayoría de las otras personas. Sin embargo, esos son parte de la diversidad humana. Entonces, por eso los queremos tratar en este artículo como personas con diversidades físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales. Es parte inclusiva del proceso educativo. Se garantiza el derecho a la educación de todas las personas sin restricción alguna. Es deber de los padres, del servicio de salud y de las instituciones educativas velar por la garantía del derecho a la educación de todos los estudiantes. Todos los estudiantes tienen derecho a una educación y a una educación de calidad, no solamente a estar en el salón, sino a recibir de verdad esa educación. Ahora, acá por su parte tenemos también en el artículo 48 que nos habla de unas aulas especializadas. Esta es la forma original como se encuentra el artículo. Dice que los gobiernos nacionales y las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones. El gobierno nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado cubrimiento con el fin de atender en forma integral a las personas con limitaciones. ¿Cómo queremos modificarla? Creemos que más que aulas especializadas dentro de nuestras instituciones, necesitamos una adecuación en infraestructura general. Entonces, el artículo quedaría como la accesibilidad. Los gobiernos nacional y las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico y en infraestructura que permitan cubrir la atención educativa de calidad a las personas con limitaciones. Las instituciones educativas contarán con espacios accesibles para toda la diversidad estudiantil. Asimismo, se contará con los recursos pedagógicos y comunicativos necesarios para atender todo tipo de diversidad física, cognitiva, neurológica y demás.
A veces es triste ver que estamos hablando de inclusión, pero que nada más nos llega un niño que tuvo un accidente, que de pronto está en silla de ruedas por un periodo de tiempo y no hay cómo subirlo al salón porque son solo escaleras. Exacto, ministra. Ministra, con el permiso de los presidentes, me permito leer una pregunta que me hace la maestra María Cecilia Botero de la institución educativa Malabar desde el corregimiento de Lima. Ella pregunta, estas modificaciones están muy bien para las aulas de clase, pero ¿qué hay de las actividades o estrategias o capacitaciones que requerimos los maestros que no somos licenciados o tenemos dotes de inclusión para poder atender esta población? Ella pregunta específicamente qué habría para los maestros de estrategia y respecto a las capacitaciones, pues como para ellos. Sí, claro que sí. Miren, como cuando hablamos de la accesibilidad precisamente en este artículo, hay algo importante que dice acá, que las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico. Dentro de estos programas de apoyo pedagógico está todo eso que los docentes como tal necesitan para poder dar una educación de calidad realmente inclusiva. Es necesario que los docentes se capaciten, se actualicen, que miren muchas otras estrategias. También dentro de estos apoyos pedagógicos está los recursos que puede llegar a necesitar un docente para brindar esa educación a un niño que tenga una condición diferente de pronto a otra. Por ejemplo, si tenemos un niño que no sé, que presente discapacidad visual total, ¿cómo se le va a proveer sus libros, sus recursos en braille para que él pueda también acceder a todo esto? Esto ya es responsabilidad de los gobiernos nacional y las entidades territoriales que deben velar porque a ese niño también se le garantice el derecho a esa educación de calidad. Y parte de eso es proveerle esos recursos que necesita. Continuamos acá con una modificación que también vamos a hacer al artículo 101. Este artículo habla de el premio al rendimiento estudiantil. Dice, los estudiantes de las instituciones educativas estatales que obtengan en cada grado los 2 primeros lugares en rendimiento académico serán exonerados del pago de matrículas y pensiones correspondientes al siguiente grado. Esto es muy bueno, ¿sí? Porque es como un incentivo. Pero ¿cómo queremos modificarlo? Queremos que no se tenga en cuenta solamente el rendimiento netamente académico, porque el rendimiento estudiantil no es solamente académico. Hoy en día tenemos diversidad de inteligencias, diversidad de talentos, que no podemos seguir premiando solamente al promedio más alto, al que es mejor en matemáticas, al que es mejor en presentación de evaluaciones, que eso es muy bueno, no queremos tampoco quitarlo, pero sí incentivar también otras cosas, como por ejemplo, dice aquí, premio al rendimiento estudiantil. Los estudiantes de las instituciones educativas estatales que obtengan en cada grado los 2 primeros lugares en rendimiento académico. Asimismo, los que se destaquen en actividades deportivas y artísticas serán exonerados del pago de cualquier costo educativo correspondiente al siguiente grado. Esta modificación, como les digo, en aras de incluir toda esta diversidad también cultural, deportiva, artística, porque tenemos niños que tienen muchos talentos, pero que quizás porque no son buenos en matemáticas o porque no son pues los más brillantes haciendo tareas, se les está subvalorando lo que ellos pueden llegar a hacer. Y también pues se hace la modificación aquí de que sean exonerados de cualquier costo educativo, porque pues está en el artículo, dice que será exonerado de pagos de matrículas y pensiones, pero pues estamos en una educación gratuita. Simplemente es que no debe realizar de pronto otros costos educativos que den lugar durante la año. Me parece muy valioso como darle ese peso, esa importancia a otros saberes, a otras habilidades y que también pues evita que se generen frustraciones, ¿no? Siempre, si Sí, siempre se claro. enseña al que sabe matemáticas, pues los que son buenos en artes como que tienden a frustrarse y eso también genera otras habilidades. Entonces, sí es importante como ir destacando todas las habilidades de cada estudiante, pues para que cada uno se sienta reconocido desde su lugar. Así es, licenciada. Por otro lado, este es
en el artículo 134, tenemos otra modificación que es el incentivo especial para ascenso en el escalafón, para que de pronto nuestra periodista Enid le comente a los profesores que están ahí pendientes en nuestra transmisión en el chat. Este es un incentivo muy valioso también para nuestros docentes. En este momento está de esta manera: incentivo especial para ascenso en escalafón. Los docentes estatales que presten sus servicios en zonas de difícil acceso o en situación crítica de inseguridad o mineras disfrutarán, además de una bonificación especial y de una disminución en el tiempo requerido para el ascenso dentro del escalafón, según reglamentación que expida el gobierno nacional. Así tenemos nuestro artículo 134 el día de hoy. ¿Cuál es la modificación que queremos hacerle? Incentivo especial. Los docentes estatales que presten sus servicios en zonas de difícil acceso o en situación crítica de inseguridad o mineras disfrutarán, además de una bonificación especial y de una disminución en el tiempo requerido para el ascenso dentro del escalafón, según lo expida la reglamentación. Eso es igual como estaba, simplemente le vamos a agregar esta otra parte que dice: asimismo, se reconocerá una bonificación mensual del 5% de la asignación básica mensual a aquellos docentes que acrediten capacitación e idoneidad en el uso de lengua de señas, lenguaje braille o lenguas étnicas. Esto lo queremos hacer para promover y para incentivar, como lo dice ahí, a que nuestros docentes se capaciten para prestar una mejor calidad a toda esta diversidad. A veces es triste que tengamos un estudiante con una diversidad específica y que no haya en toda la institución educativa un docente que maneje una lengua de señas o que sepa manejar el lenguaje braille. ¿Sí? Entonces, la idea es pues promover para que nuestros docentes también se capaciten en estas áreas. Muy bien, señora ministra. Estoy observando que en esta presentación o modificaciones que se le está haciendo a la ley 115 se abarca desde las perspectivas del crecimiento personal del niño, del adolescente y también el crecimiento personal al maestro. Se cogen los tres pilares y se incluye también a la familia como un cuarto pilar primordial para poder fortalecer, digamos, el aprendizaje de estos niños que a la larga son el futuro de nosotros. Yo espero que todos los oyentes, los docentes, los padres de familias y los estudiantes ya estamos muy pendientes de todas estas modificaciones porque son las modificaciones que van a marcar a nuestros hijos a términos futuros. No me quiero despedir sin antes nuevamente agradecerle pues a la licenciada de inclusión, Daniela, y a la ministra que nos acompañó en este momento, y me gustaría que cada una de ustedes diera su punto de vista sobre estas leyes. Digamos, cuál sería la proactividad de estas leyes a partir de este momento en pleno siglo XXI para este año 2024. Bueno, pues Enid, no, muchas gracias también nuevamente por invitarme a tu programa. Por favor, muchas gracias a todos los docentes que están ahí conectados en el chat. ¿Qué esperamos? Todas estas son propuestas de modificación. Esperamos llevarlas a nuestros senadores para que ellos las consideren y puedan de verdad actuar en pro de una sociedad más incluyente y que valore más esa diversidad a la que nos estamos enfrentando hoy en día. Listo, ministra maestra, la escuchamos. Bueno, pues considero muy oportunas todas estas modificaciones. Creo que todo es en pro de los estudiantes, no solo con discapacidad, sino de todos los estudiantes. Es como garantizar que ellos se puedan desarrollar de manera pues asertiva, libre y pues total dentro del sistema educativo. Y también como docentes, la responsabilidad que tenemos al tener estudiantes con discapacidad. Me pareció el último artículo muy valioso, ¿no? Como también incentivar de otra manera a los docentes pues a tener un acercamiento a otras maneras de comunicarnos, a tener el interés por reconocer a nuestros estudiantes. Creo que eso es como lo más valioso que nos deja pues estas modificaciones a la ley 115. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, licenciada de inclusión, a la ministra de Educación, quienes compartieron con nosotros este momento. Espero que todos los oyentes estén totalmente informados. Por aquí ya la ministra nos va a compartir todas estas modificaciones desde un link que van a estar enviando o notificando para mirar qué otras sugerencias se puede tomar estas leyes del 115, porque sabemos que la educación es larga y extensa y solamente empezamos hoy con una abreboca. ¿Listo? Su informativo ya educativo se despide de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Listo, Gracias. muchas gracias.